Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Alexandra Cruz López. Hoy, junto con mis compañeros Yadixa Mariela Salgado, Óscar Andrés Marín Marín y Carlos Mauricio Suárez, estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga del quinto semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo, daremos a conocer un tema de gran importancia, como es el análisis de factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores de los salones de belleza de la ciudad de Armenia, Ibagué y Popayán, ya que en Colombia hay muchos trabajos que se componen de esta área. Por tanto, identificar los factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de los trabajadores de las diferentes ciudades nos serviría muchísimo para generar recomendaciones y concientizar a cada una de las personas que desempeñan esta labor. Por ende, los trabajadores de esta área deben ser personas que realicen las actividades de forma adecuada, porque en el entorno de los salones de belleza, los factores de riesgo a los que están expuestos, como factor químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial, que afectan la salud, y identificarlos ayudaría a evitar accidentes y enfermedades profesionales que desmejoran la calidad de vida y el desarrollo de las actividades productivas de los salones de belleza. Para la identificación de los riesgos de las salas de belleza de la ciudad de Popayán, Armenia y Ibagué, se hizo una visita a los diferentes establecimientos para la aplicación de las encuestas, para conocer y analizar las situaciones que están generando estos riesgos. Se recogieron evidencias donde se logra observar si se cumplen o no los requisitos, tanto a nivel locativo o los riesgos a los que pueden estar afectando a estos trabajadores. Conozcamos un poco más de los salones de belleza. Desde la historia se ha considerado el cabello como un adorno humano que se ha dedicado al cuidado especial y personal de la persona. En el principio del siglo XVII, en este momento se menciona la diversidad de la actividad de peluquería y de belleza. Se practicaba en esclavos y sus jerarquías. Inicialmente empiezan los hombres a realizar las técnicas de peluquería y en el aumento del nivel de vida ya fueron las mujeres que inician esta actividad. Actualmente las peluquerías funcionan como unidades productivas básicas en la prestación de servicios personales y de belleza. Han sido poco analizadas por entes reguladores y esta falta de control y seguimiento ha llevado a que la población trabajadora siga exponiéndose a trastornos musculoesqueléticos, estrés laboral, problemas pulmonares por inhalación de sustancias químicas y lesiones habituales como pinchazos, quemaduras y dermatitis por contacto. Estos factores de riesgo identificados en las salas de belleza han permitido que el desarrollo de este proyecto, que busca generar recomendaciones que contribuya a que el trabajador tome más precauciones para el cuidado de su salud. En los últimos años, tanto las actividades de peluquería, manicura, pedicura y estética han experimentado una importante transformación y crecimiento. Gracias a la fuerte demanda que ha habido, cada vez se exige más los servicios en todo lo relacionado con la imagen y el cuidado personal. Sin embargo, la evolución del sector no siempre ha estado acompañado con la prevención y la capacitación de riesgos laborales, riesgos físicos, químicos, biológicos, sociales, a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Se puede apreciar
que el desarrollo de estas actividades han generado enfermedades a corto o a mediano plazo, ya que hay posturas forzadas, movimientos repetitivos, sensibilidades cutáneas, lesiones oculares, hay cáncer, se puede presentar cáncer, incidencia de garganta, de nariz, por riesgos químicos, como ya dije antes, por la inhalación de productos químicos de los productos, ya que las personas no utilizan elementos de protección personal. También se pueden presentar dermatitis irritativa, alergias de tipo biológico, problemas lumbares, tendinitis y otras enfermedades a las que pueden estar expuestos los trabajadores. Dentro de los objetivos tenemos uno general y específicos. Dentro del objetivo general está la identificación de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de los trabajadores de las salas de belleza de la ciudad de Popayán, Ibagué y la ciudad de Armenia, para luego generar recomendaciones. Dentro de los objetivos específicos está la de identificar los factores de riesgo presentes en las salas de belleza, caracterizar los cargos y las actividades laborales en las salas de belleza y analizar la información recolectada para luego generar recomendaciones. Dentro de la metodología que permite una visualización y una estimación de los riesgos de acuerdo a los criterios y necesidades en los salones de belleza, se utilizaron actividades como clasificar los procesos en las actividades y tareas, clasificación de riesgos, efectos posibles, identificar logros existentes y valoración de la evaluación de riesgos. Para contribuir a la metodología, se utilizó la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, la segunda actualización. El tipo de investigación que se utilizará es el descriptivo, porque pretende identificar las situaciones que generan riesgo en el desarrollo de las actividades, centrándose en las observaciones de las actividades diarias que afectan la salud de los trabajadores. Se utilizará la aplicación de instrumentos como la encuesta, que permite el análisis de la información y luego las posteriores recomendaciones de acuerdo a la detección de riesgos en estos sitios de trabajo. La compañera se trabajó esta investigación en la ciudad de Armenia, Ibagué y Popayán. Se realizó mediante visita a los diferentes salones de belleza, donde se realizó una encuesta para analizar los factores de riesgos a los que los trabajadores están expuestos y se recogieron evidencias si se cumplía o no con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y elementos de protección personal. Se hicieron 40 encuestas a salones de belleza repartidas así: 20 para la ciudad de Popayán, 10 para la ciudad de Armenia y 10 para la ciudad de Ibagué. Para este análisis de trabajo se realizaron preguntas como si se disponía de un extintor para controlar o apagar incendios, si contaba con la señalización necesaria para cada área de trabajo, con qué frecuencia se realizaba la jornada de aseo en general, si se daba capacitación sobre los riesgos laborales a los trabajadores, si se realizaba capacitación al personal para la prevención de accidentes laborales y enfermedad laboral, si se motivaba prácticas y hábitos saludables, si se informaba oportunamente al trabajador acerca de los peligros y riesgos latentes en los sitios de trabajo, si el trabajador cumple con los exámenes periódicos de ingreso ocupacionales. Se les preguntó también si el salón de belleza cuenta con un sistema de emergencia, si contaba con normas de bioseguridad, si cumplía con la normatividad que rigen los salones de belleza. También dentro de la encuesta se les preguntó qué elementos de protección individual utiliza en el establecimiento para el desarrollo de sus actividades, si se manejaba equipos y o herramientas de trabajo peligrosos, defectuosos o en mal estado. También se le preguntó si se realizaba esfuerzos físicos bruscos,
o en posición inestable, distancia, torsión o inclinación del tronco. Dentro de todas estas preguntas también trabajaríamos objetivos como caracterización de cargos, dentro de los cuales se evidencia que los dueños y administradores son los mismos que cumplen la función de estilista, manicurista, pedicurista y esteticista. Cuentan con edades de 20 a 30 años el 55%, de 31 a 40 años el 32%, el 12% es de 41 a 60 años. El género más notorio para la realización de esta actividad es el femenino en un 57%. El nivel educativo es un técnico, el 80%. Se observó que el 50% cuenta con EPS en un régimen subsidiado y no cuentan con ARL, ya que el seguro es independiente o del Estado, y no hay preocupación por parte de la empresa para asegurarlos a estos trabajadores. Igualmente, tomando las encuestas, pasemos a la identificación de factores de riesgos presentes en las salas de belleza y de afectación de la salud y seguridad de trabajadores, donde se analiza que el 50% de los trabajadores trabajan de 6 a 8 horas diarias y un 37% de 9 a 10 horas. Y se evidencia que podrían existir factores de riesgos ergonómicos como posturas prolongadas en un 70%, movimientos repetitivos de manos, brazos y muñecas en un 100%, esfuerzos bruscos en posición inestable en un 75%. Riesgo físico. Se evidencia que el ruido podría ser un riesgo para el trabajador, por ejemplo, ambiental, ya que la mayoría de estos establecimientos están cerca de las avenidas y el sonar de carros, ambulancias y pitos se hace relevante. E internos como secadores hacen que en un 70% provoquen dificultad para concentrarse y causar con el tiempo pérdida de acústica, estrés laboral. Riesgo biológico. Podrían haber riesgos de cortes o heridas de manos, dedos, con herramientas manuales, ya sea con cuchillas implementados por manicura, pedicura, ya que debe estar en contacto directo con estos instrumentos. Para la realización de las actividades se observa que en un 72% no cuenta con disposición final de material biológico, como cabello, polución de polvillo de uñas, que son inhalados por el estilista, causando dermatitis irritativa, alergias, cefalia y rinitis, generando problemas osteomusculares a corto o mediano plazo, problemas de túnel carpiano, tendinitis, lumbalgias, dolores prolongados de cuellos, cervicalgias, varices venosa, fatiga de brazos, manos y muñeca. Químico. Se evidencia que en un 55% no se conoce el producto químico que se va a utilizar, como tintes, geles, lacas, líquidos permanentes, champús, pinturas. Por tanto, inhalación de material particulado y exposición frecuente de vapores cuando se trabaja con productos químicos y con el secador se activa, y que podrían causar sensibilidad cutánea, lesiones oculares y enfermedades respiratorias como asma y rinitis alergénicas. Se analizó y se observó que los trabajadores cuentan con suficientes implementos o herramientas de trabajo, como tijeras, secadores, planchas para el cabello, accesorios para manicura, pedicura, elementos personales como guantes, tapabocas, gorros, uniforme, calzado que no son utilizados o utilizados de forma incompleta en un 80% y refieren no tenerlos o les parece incómodos. Con los datos recolectados y analizados se genera la necesidad de un programa de capacitación, ya que se encuentran falencias en un 57%. No cuenta con informe sobre riesgos laborales a los que está expuesto el trabajador. Un 55% no cuenta con la capacitación sobre enfermedades laborales y
Y accidente laboral. Un 100% de los trabajadores no conocen la importancia de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo. Y un 60% conoce sobre los peligros latentes que existen en el establecimiento. Un 52% no cumple con exámenes médicos ocupacionales. Un 100% de los 40 encuestados, el 77.5% no cuenta con un sistema de emergencia. Un 62% no conoce la normatividad que rige en los salones de belleza. Un 55% no realiza pausas activas para que la jornada laboral sea menos estresante. Y un 65% no manejan los primeros auxilios por desconocimiento. A nivel educativo, según las encuestas realizadas, se cuenta con un extintor, pero se pudo evidenciar que no se encuentra en el lugar adecuado. El aseo general de lavar paredes, pisos, es de cada 8 días y la esterilización es la adecuada y frecuente. Se resalta también que los establecimientos cuentan con un control de plagas que es solicitado en la alcaldía y en la gran mayoría se tiene el certificado de bomberos. Debido a que el sector de los salones de belleza ha crecido día a día por la demanda comercial, esta actividad puede verse significativamente afectada si no se interviene generando enfermedad, accidentes y hasta muertes por falta de control. Hola a todos, un saludo. Bueno, vamos a continuar con la actividad pues de la sustentación del proyecto de grado. Como la compañera Yadisa ya nos habló de la primera parte del análisis, nosotros, yo voy a mostrarles la segunda parte del análisis, pero ya nos vamos a basar sustentados en la matriz de riesgo, la cual fue pues elaborada en base a la GTC 45, que es la con la que nos basamos para hacer la matriz. Al momento de nosotros elaborar la matriz, antes de eso nosotros generamos una encuesta en la cual recolectamos una información para poder llevar datos a la matriz de riesgo y poder dar datos confiables. Creamos una encuesta en la cual recolectaba información para poder elaborar la matriz de riesgo. Se basó fue para descubrir los factores de riesgo que afectaban a las personas que trabajan en los salones de belleza. Esta matriz de riesgo nos arrojó 5 riesgos, los cuales son el químico, el ergonómico, el físico, el biológico y el psicosocial. En este análisis pudimos encontrar que el riesgo ergonómico es el riesgo más alto, donde nos arrojó un resultado del 75%, porque las personas que trabajan en estos lugares no generan pausas activas, no cuentan con un programa de pausas activas y toda la actividad que hacen es de pie y genera mucho movimiento repetitivo, especialmente en las manos. Esto los lleva a presentar lesiones a nivel del sistema musculoesquelético, donde ya hay una materialización de la enfermedad. Cuando por ejemplo decimos síndrome del manguito rotador, túnel del carpo, son patologías que se generan por esta parte de los movimientos repetitivos y a larga exposición. Otro de los riesgos encontrados fue el riesgo biológico, donde lo hacemos evidente al momento de estar utilizando cuchillas, tijeras y otros objetos cortopunzantes que se requieren para la actividad de la barbería, de la peluquería y de los pericuristas. En los salones de belleza el riesgo que se maneja es bajo, pero de igual manera es un riesgo que está latente y en cualquier momento se puede materializar, dándole una gran afectación a la salud de los colaboradores. Pensemos que nosotros no sabemos el historial de las personas que van allí a estos sitios, pues hay personas que pueden tener enfermedades infectocontagiosas a las cuales ellos no dicen, no advierten que si se tiene un accidente de riesgo biológico uno puede salir afectado. Otro de los riesgos que encontramos es el riesgo psicosocial también.
El riesgo psicosocial se materializa en la parte de sobrecargas laborales, donde el tiempo es muy poco para compartir con la familia, donde en algunas fechas en especial hay un aumento del trabajo, el cual hace que la actividad se vuelva más ardua y las personas puedan tener pocos descansos. Esto nos lleva a una sobrecarga laboral, a un estrés laboral, donde eso ya nos puede llevar a enfermedades donde generemos un alto nivel de estrés, donde eso ya nos lleve a depresiones, y también se puede ver afectada la parte familiar porque trabajan mucho y queda muy poco tiempo para compartir con la familia. Bueno, otro de los riesgos encontrados para la matriz de riesgo fue el riesgo físico, el cual se evidenció durante las visitas a los establecimientos. Se pudo evidenciar en estos sitios que la iluminación es escasa para los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo requieren lámparas adecuadas para los manicuristas y los pedicuristas, las cuales no cuentan con esto. El no tener la iluminación adecuada nos lleva a tener fatigamiento visual y una irritación en los ojos, la cual nos puede llevar a afectaciones visuales, donde se lleva a un fatigamiento visual por la escasez de iluminación que tienen los puestos de trabajo. Otro punto del proyecto es la discusión, donde se crea una encuesta para poder descubrir cuáles son el factor de riesgo que afecta más a las personas. Podemos decir que el factor de riesgo que afecta más a las personas que laboran en estos sitios es el factor ergonómico, donde los lleva a tener enfermedades o lesiones incapacitantes. Estas afectaciones que sufren las personas por el factor ergonómico no se pueden evidenciar porque son empresas que no cuentan con historiales clínicos y tampoco guardan información sobre incapacidades o ausencias que han tenido. Son empresas informales que no manejan archivos, entonces no se puede tener una información de tiempo atrás para confirmar. También podemos decir que estas empresas son empresas informales que no cumplen con la cabalidad con lo que requerido por la respectiva normatividad. Son empresas que son informales, se crean de la nada y los entes reguladores cuentan con muy poco personal para hacer la vigilancia correspondiente a estas empresas y pasar de lo informal a ser formales, y por eso cada día se generan más empresas informales y aumentando los riesgos para las personas que trabajen allí. Si los entes encargados de vigilar esta parte tuvieran más personal, podrían hacer una cobertura mayor y así podrían prevenir más las afectaciones de esas personas. Como son empresas informales, también se puede evidenciar la falta de cultura que tienen a nivel de los riesgos. No tienen claridad de que se están viendo afectados por la exposición que están teniendo esos factores de riesgo, y continúan realizando las actividades sin ningún problema. Podemos decir que el servicio no es malo, pero no se presta con la calidad que se necesita para las personas, y una de las cosas que son más agravantes es que ellos prestan un servicio para el público, para el cliente. Por eso es importante tener entes que nos vigilen esta parte para que el servicio sea eficaz y eficiente. Si estas empresas fueran organizadas y fueran de la parte formal, podrían tener establecido un salario, unos pagos como lo dicta la ley, pero son empresas que no pagan lo que es por las actividades que se generan a diario, y recordemos que tampoco cumplen con la parte de elementos de protección individual, porque no se establecen como empresa y dejan expuestos a sus trabajadores. Es muy claro que estas empresas les falta organización, no cumplen con su respectiva normatividad y aumentan así el nivel de exposición para un mañana tener enfermedades incapacitantes o lesiones que sean muy perjudiciales para la salud. También deberíamos tener en cuenta la medición de riesgo físico, como en lo que es en la parte del ruido y en la iluminación. Son partes que se están dejando al descubierto porque en el momento no se cuentan con equipos de medición, pero sería muy bueno que en un proyecto a futuro el personal
que vaya a montar un proyecto de investigación de este tipo cuente con los elementos de medición requeridos para poder así dar una información clara y concisa frente a este tipo de riesgos. En el desarrollo del proyecto generamos un plan de acción que busca dar orientación a los propietarios, a los administradores, a los trabajadores de los centros de belleza. Esta orientación está enfocada a la generación de recomendaciones en cuanto a qué: programas de capacitación, manejo de productos químicos, recomendaciones por riesgo biológico, tenemos recomendaciones por riesgo ergonómico y recomendaciones también por sus lugares de trabajo, es decir, recomendaciones locativas, recomendaciones para riesgo psicosocial. Como lo pudimos evidenciar con el ejercicio que hicimos en las diferentes ciudades, con las encuestas, todos los establecimientos carecen de un espacio de tiempo para impartir a sus colaboradores estrategias como lo pueden llegar a ser las capacitaciones. Estas estrategias, ¿qué es lo que buscan? Evitar a futuro que se lleguen a dar enfermedades laborales o accidentes de trabajo. En cuanto al tiempo de realización, nosotros viendo con ejemplos de otras empresas, con ejemplos de empresas que ya están aplicando su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos ver que con 2 horas que se dediquen por cada uno de los temas a capacitar, creeríamos que es más que suficiente para que la población trabajadora pueda llegar a entender y identificar los riesgos a los cuales están expuestos. Así que podemos llegar a ganar que ellos mismos identifiquen y apliquen sus controles. Con esto, nuevamente, buscamos que se eviten accidentes y enfermedades laborales. ¿Cuáles son los recursos que los señores propietarios de esos establecimientos pueden llegar a utilizar? Los recursos están a la mano, como lo pueden llegar a ser entes gubernamentales, las mismas secretarías de salud pueden brindar una orientación muy acertada sobre la identificación de riesgos y además los puede enfocar, los puede direccionar sobre toda la normatividad que existe actualmente en el país para este tipo de establecimientos como lo son los salones de belleza. Es importante que los trabajadores conozcan los riesgos a los cuales están expuestos durante la realización de su trabajo, ya que una vez se logre esta identificación, ellos mismos tendrán que aplicar sus controles, saber qué tipo de elementos de protección pueden utilizar o deben utilizar para ejecutar esa actividad. Claro está que ellos al identificarlo no quiere decir que ellos tengan que suministrarse en sus mismos elementos, ¿no? Eso, recordemos que es obligación del empleador suministrar al trabajador los elementos de protección individual que deben utilizar. En cuanto a recomendaciones por riesgo químico, tenemos conocer las fichas de seguridad. Esto es muy importante que los trabajadores se familiaricen con esas fichas, ya que allí van a encontrar las características físico-químicas de los productos que ellos van a estar manipulando en la realización de sus actividades. Es importante que las sustancias inflamables reposen en un lugar seguro, lavarse las manos después del uso de estos productos y además es indispensable el uso de elementos de protección individual como tapabocas, guantes, protectores faciales o oculares. También tenemos recomendaciones para los riesgos biológicos. Estas precauciones están dadas cuando ellos realicen el uso de cuchillas o tijeras. Además, es importante que en las áreas de corte de cabello o de rasurado de barba optimicen los controles, utilicen las barreras nuevamente, elementos de protección individual, ya que estas áreas son las que frecuentemente generan más hongos en el establecimiento. También es importante un muy adecuado manejo de un muy adecuado manejo de residuos que se están generando día a día en la realización de las actividades. Es importante que ellos realicen la disposición en la fuente, ya que la cantidad de residuos que se generan, si no es apropiada su disposición,
puede llegar a generar enfermedades respiratorias entre los trabajadores, puede llegar a generar presencia de roedores, puede llegar a tener presencia de vectores, que al final puede llegar a enfermar al personal que se encuentra allí laborando. También tenemos recomendaciones por riesgo ergonómico. Es importante aplicar buenos hábitos posturales, prevenir enfermedades musculoesqueléticas por medio de pausas activas, ya que el personal está dado a estar mucho tiempo de pie, en el caso de las personas que cortan cabello, o mucho tiempo sentado, en el caso de las personas que hacen pedicure o manicure. Como lo decía al comienzo, es importante la realización de pausas activas. Recomendaciones locativas. ¿Qué podemos recomendar allí en este punto? Se hace énfasis a los señores administradores de los locales que deben de contar con áreas iluminadas, con áreas en excelente orden y aseo. Es importante contar con las superficies lisas, los pisos lisos, que de pronto los trabajadores o los mismos clientes no vayan a tropezar, caer y generar algún tipo de lesión. Y por último, en las recomendaciones tenemos para riesgos psicosociales. Igualmente, generar pausas activas, práctica de hábitos saludables, organización de tiempo de trabajo para que el trabajo no sea rutinario y cause estrés entre los trabajadores. Este punto es bien importante. Muchas veces se confunden las órdenes, muchas veces se da que para épocas como el Día de la Madre, cuando se presentan de pronto grados, matrimonios, final de año, mucha gente concurre a estos establecimientos, entonces pues la cantidad de trabajo en el día es bastante, lo que puede causar algún tipo de estrés en el trabajador. Y por último, generamos unas conclusiones. Estas conclusiones se dan como resultado de todo este proceso y son importantes darlas a conocer también igualmente a los empleados, igualmente a los propietarios de esos establecimientos. Esas conclusiones: se deben intervenir puntos como la afectación del ruido, ya que la mayoría de esos sitios están sobre avenidas e internamente el ruido de los secadores y las máquinas de corte pueden afectar al trabajador y provocarles problemas acústicos a largo plazo. La posibilidad de realizar pausas activas y disponer de un lugar adecuado para ello, con el fin de adaptar condiciones de trabajo a las características de las personas que desarrollan cada actividad. Es importante que las personas que están en estos sitios de trabajo se hagan partícipes de las actividades que el mismo empleador pueda organizar para un mejor bienestar y prevenir igualmente enfermedades de tipo laboral. Se evidenció un problema de gran relevancia, como es la afectación osteomuscular a corto o mediano plazo. Esto se debe a las posturas prolongadas de los trabajadores, los movimientos repetitivos y los esfuerzos bruscos que se repiten a diario para el cumplimiento de la labor. En cuanto a riesgos biológicos, cuando en estos establecimientos no se cuenta con disposición final de residuos o de material biológico, puede ser inhalado por el estilista, en el caso del cabello, y esto dentro de unos 2, 3, 5, 10 años puede llegar a repercutir en enfermedades respiratorias para el trabajador. También con el riesgo químico tenemos que no se conocen las características de los productos, es lo que se pudo evidenciar en las encuestas. Las personas no conocían los riesgos a los cuales se estaban enfrentando cuando hacían manipulación de estos productos. Y dentro de las variables se analizó y se observó que los trabajadores cuentan con suficientes implementos y herramientas de trabajo como tijeras, secadores, planchas para el cabello, accesorios, cepillos, máquinas de peluquería. Todos estos elementos requieren que para su utilización los trabajadores cuenten con unos elementos de protección individual adecuados, suministrados nuevamente
por el empleador, ¿no? Es importante. Y se recalca al empleador que estos elementos deben ser suministrados por ellos. Y por último, con los datos que recolectamos y se analizaron en esta investigación, se genera la necesidad de un programa de capacitación como riesgos laborales, accidentes laborales, enfermedades laborales, sistema de emergencias, primeros auxilios, pausas activas. Todo esto con el objetivo de ayudar a eliminar y controlar todos los riesgos mencionados anteriormente y estarán obligados a un programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo como lo establece el decreto 1493 del 2014. Sé que de pronto el tema de normatividad para estas personas no están muy familiarizados con ello, pero es importante que ellos se vayan alineando con la legislación colombiana, ya que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de total obligación por parte de esos empleados poder llegar a aplicarlo. Si no hay nadie a quien